Mississippi, 8 Mississippi, 9 Mississippi, 10. Jorge Londoño de la Cuesta, embajador de Colombia en Canadá. Un cordial saludo a todos los directivos de Azocolcana y agradecerles por su invitación a su tercer foro. Desde Canadá quiero compartir con ustedes algunas cifras y algunas tendencias que ha mostrado el mercado del cannabis en los últimos 3 años, luego de que Canadá legalizara tanto la producción como la distribución y el consumo del cannabis, no solo para propósitos médicos, sino también para propósitos recreativos. Y en sí se convierte en un experimento socioeconómico muy importante para estudiar continuamente, porque de las naciones desarrolladas en el mundo, Canadá es la única que ha dado este paso de legalizar el cannabis en toda su cadena. Lo primero sería ver cómo ha reaccionado el consumidor ante la legalización, cuáles han sido las tendencias del comportamiento del consumidor canadiense. Y aquí tendría para decirles algunos datos. El primero de ellos es cuál es el nivel de aprobación que la sociedad canadiense le da a la legalización del cannabis. Y encuentra uno estas cifras, que el 48% de las personas aprueban la medida, hoy ya 3 años después, habiendo transcurrido 3 años, y un 24% la desaprueban. Es decir, hay una proporción 2-1 a favor. Pero lo interesante es que esta proporción o este nivel de aprobación en el tiempo no ha evolucionado ni a favor ni en contra. Es decir, era como si en estos 3 años la gente no hubiera observado un cambio significativo o un impacto significativo de la legalización en lo que es la vida comunitaria. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el consumo del cannabis aquí en Canadá? Hace 3 años, estudios de cubrimiento nacional reportaban que el 22% de los canadienses habían consumido algún producto de cannabis en los últimos 3 meses. El último estudio realizado este año 2021 nos habla de que el 27% de los canadienses han consumido algún producto de cannabis en los últimos 3 meses. Esto nos muestra, de alguna manera, un crecimiento de los consumidores cercano al 20% en estos 3 años, que se corresponde fuertemente en la forma como ha evolucionado también el mercado legal. Y aquí quiero tal vez hacer una aclaración antes de entrar a analizar las cifras del mercado legal. Y es que cuando Canadá legaliza toda la cadena del cannabis, lo hace con un enfoque de salud pública y tuvo los procesos de legalización del alcohol y del tabaco como ejemplo. Y de ese ejemplo que dejó el alcohol y el tabaco, que no fueron buenos ejemplos en términos de salud pública, Canadá decidió entonces restringir mucho los temas de mercadeo y publicidad para la comunicación con los ciudadanos. O sea, aunque aquí en Canadá está legalizada, como les digo, pues producción, distribución y consumo, en realidad está fuertemente restringido todos los temas de mercadeo, publicidad y comunicación del producto hacia los ciudadanos. Ese proceso entonces de
legalizar la droga en Canadá, o el cannabis, perdón, uno se imaginaría que inmediatamente todo el consumo se volvió legal, y no es así. Las cifras, los estudios indican que hoy aproximadamente un 50% del mercado se está canalizando a través de los mercados legales, y todavía queda un 50% de mercado en lo que llamaríamos pues el mercado negro, el mercado ilegal. Canadá es consciente de eso. Esto no es un paso que con solo decir que está legalizada el cannabis ya todo el mercado se iba a normalizar. Ellos esperan que en un transcurso de 10 años el consumo legal abarque cerca del 90% del total del consumo. O sea, esto va a ser un proceso paulatino, y en la medida en que vayan ganándole al mercado legal, que el mercado legal vaya ganando participación en el total del mercado, seguramente van a ir relajando un poquito estas restricciones que les mencionaba en mercadeo y en publicidad. Ahora, ¿qué muestran las cifras legales? Tenemos que dividirlas en dos grandes rubros. El consumo para propósitos médicos y el consumo para propósitos recreativos. Y lo que se ha visto en estos 3 años es que el consumo para propósitos médicos no ha crecido. Cuando uno ve las cifras del año 2017, el valor total en millones de dólares canadienses al año era cercano a los 600 millones de dólares. Y para este año 2021, conforme van las cifras, se estima que incluso vaya a estar por debajo de los 500 millones de dólares. O sea, de 600 millones anuales hace 3 años, el mercado medicinal del cannabis va a bajar a una cifra cercana a los 500 millones de dólares año. Ese es un dato bastante importante para Colombia, puesto que hoy en día lo que el comercio internacional permite es el cannabis para propósitos medicinales. Y lo que hemos visto aquí en Canadá es que ese mercado, vuelvo y repito, no ha crecido en estos 3 años, y por el contrario tiende a disminuir un poco. Ahora, el mercado para propósitos recreativos sí muestra un crecimiento significativo. En el 2017 las cifras indicaban cantidades inferiores en millones de dólares a los 100, 200 millones de dólares año, y este año 2021 el mercado recreativo en Canadá legal va a estar superior a los 4.000 millones de dólares canadienses. O sea, el crecimiento ha sido bárbaro, por no decirlo de otra manera, y curiosamente con la pandemia se ha acentuado más ese crecimiento. Las cifras venían creciendo bien trimestre a trimestre hasta el momento en que ocurre la pandemia, pero con la llegada de la pandemia y en estos pasados 18 meses se empina todavía más la curva de crecimiento, y como les digo, ya estamos llegando a cifras superiores a los 4.000 millones de dólares canadienses al año. Si uno suma entonces ambos consumos, lo que es el medicinal y el recreativo, puede uno concluir que hoy en día en Canadá cerca del 90% del mercado legal está en el consumo recreativo,
y un 10% está en el consumo medicinal. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la estructura del mercado en lo que es el canal de distribución? Inicialmente el Estado canadiense pensaba que podía tener el monopolio de la distribución del cannabis y quiso montar incluso tal vez una manera de atender al público online. Fracasó por la alta demanda que había, no alcanzó a atender toda esa alta demanda que había alrededor del cannabis, y entonces ya tuvo que pasar de un modelo inicial de un mercado monopolio público y le abrió posibilidades de distribución al sector privado, en cuanto a distribución se refiere. Y hoy en día entonces podemos ver que en solo 3 años ya hay cerca de 2.000 tiendas que ofrecen productos de cannabis en el mercado minorista, 2.000 tiendas que atienden al consumidor en las calles a nivel minorista, y en el mismo sentido que ha venido creciendo las ventas del cannabis en los últimos meses, más que todo para propósitos recreativos, pues ha venido también creciendo mucho el número de tiendas. Ahora, curiosamente, cuando uno mira los principales actores del mercado, los principales productores, no se está presentando en Canadá un fenómeno de concentración de la oferta, sino que por el contrario se está atomizando. En estos primeros 3 años la oferta, cuando uno mira, digamos, los principales 10 productores, qué porcentaje del mercado tienen, en estos 3 años han disminuido su participación, lo que muestra de alguna manera que pequeños actores han venido ganando también participación en el mercado canadiense, y esto tiene que ver mucho con lo que yo asemejaría a lo que es como el mercado del café en el mundo, en que hay un mercado de café verde general, de un grano tradicional, pero también hay un mercado para cafés especiales, y ese es lo que está ocurriendo aquí en Canadá. Está el gran mercado, pero están creciendo también lo que pudiera llamarse los productores especializados, que están obteniendo, digamos, una buena aceptación por parte del consumidor. Ahora, para Colombia, entonces, ¿qué nos muestra todo este fenómeno? Lo primero, decirles que Canadá, por disposiciones de acuerdos internacionales, pues lo que está permitido es el comercio de productos médicos de cannabis. Para propósitos recreativos no hay libre comercio, por lo tanto entonces Canadá está desarrollando su mercado internamente. Como les decía, el consumo para propósitos recreativos representa el 90%, y se está desarrollando esa industria. Hoy en día en Canadá hay más de 700 licencias de producción aprobadas, hay cerca de 275 invernaderos operando o produciendo pues flor aquí en Canadá, y esa industria se viene consolidando para atender el mercado interno. El mercado externo, las posibilidades, vuelvo y repito, de que Colombia pueda exportarle cannabis con propósitos médicos a Canadá, todavía, digamos, está en proceso de análisis, de discusión. Para el año 2022, en el primer trimestre del año 2022, esperamos tener la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio y poder llevar allí cuál es la situación que en términos comerciales se podría desarrollar con respecto a Canadá, a ver si pueden abrir espacio para la importación de productos médicos de cannabis. No se ve fácil, hay que advertirlo. Al igual que, como les decía, el mercado médico tampoco ha evolucionado positivamente en estos 3 años en Canadá. O sea que
para todos decirles que aunque el experimento de la legalización en Canadá ha sido un experimento desde el punto de vista social hasta el momento positivo, puesto que todavía mantiene el apoyo de la población, que ha venido creciendo el consumo, pero de una forma controlada, es un experimento todavía muy cerrado, muy concentrado al interior del territorio, y las posibilidades de que en un corto plazo se abra el mercado para Colombia pues no se ven cercanas, pero como les digo, vamos a estar trabajando en la comisión del primer trimestre del año entrante para seguir explorando esas posibilidades, a ver si las industrias colombianas pueden acceder a este mercado canadiense. Muchas gracias.